Génesis 1:1 nos recuerda lo que sucedió. ¿Qué sucedió en el principio? Bueno, en el principio Dios, ahí está. Pero habla del principio para nosotros, o habla del principio para Él. ¿Hay un principio para Él? No hay principio. ¿Sí? Esta es una frase muy conocida. Y como lo dije hace un momento, el nombre del libro de Génesis en hebreo no es Génesis. ¿Sí? Como le comenté, los primeros 5 libros conocidos como Pentateuco llevan por nombre la primera frase con la que comienza. De manera que en hebreo el nombre de Génesis es en el principio, hasta allí, así se llama. Desde el año pasado, a sugerencia de algunos hermanos, recuerdo bien que fue hasta mi hermana Hortensia la que me sugirió, y creí muy importante comenzar a dar doctrina, apartar un momento para que la iglesia pudiera tener conocimiento de la doctrina, de la enseñanza de la Biblia. Y decidimos exponer un domingo al mes por lo menos sobre el carácter, sobre Dios, sobre sus atributos, ¿sí? Y esta decisión, hermanos, realmente cuando la platicamos, al reflexionarlo yo dije, creo que esto es necesario, y no solamente necesario, sino urgente, porque estoy convencido que la mayor necesidad de nosotros, del ser humano y de la iglesia de hoy, y de en cualquier otro momento, es el conocer a Dios. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque no hay duda de que estamos rodeados de un caos. Y un caos que va, ¿en qué, hermanos? En aumento. El caos se comienza a crear y todo se empieza a expandir y se empieza a descomponer. Eso es lo que empieza a suceder. ¿Sí? Pero ese caos no es otra cosa sino el resultado de lo que ha pasado con la humanidad. ¿Qué ha pasado con la humanidad? La humanidad se ha empezado a distanciar, a alejar de ¿quién, hermanos? De Dios. Y esto es lo que estaba sucediendo. Y en la medida que el hombre o la humanidad decide alejarse de Dios, Dios también, como decimos nosotros comúnmente, pinta su raya, y Él se aleja también. Porque si la humanidad ha decidido no buscar, no buscarle, no acercarse a Él, simplemente Él también nos ha dejado a nuestra decisión. Sí, esto es algo muy lamentable. Dios mismo ha decidido alejarse de este hombre, de esta humanidad perdida. Y esto es lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, repito, es el resultado de la humanidad que ha decidido alejarse de Dios. Se ha acabado ese deseo que en la Biblia hay, donde dice, tu rostro, ¿qué? Buscaré, me acercaré a ti, quiero buscarte, quiero encontrarme contigo. ¿Sí? Hoy vemos esto que está padeciendo la humanidad, y sí quiero resaltar que este Dios en realidad se ha alejado de la humanidad porque el pecado ha comenzado a llenar y a rodear cualquier tipo de esfera en la sociedad. Y usted debe de saber que Dios, al ser un Dios santo, simplemente no puede tener, ¿qué, hermanos? Comunión. Y dice la Biblia, ¿qué comunión tendrá la luz con qué? Con las tinieblas. Entonces nosotros, al rodearnos nuestra sociedad o la humanidad del pecado, Dios en su naturaleza, que Él es 3 veces ¿qué? Santo, que Él es santo, Él no puede tener convivencia
Entonces, en su santidad Él no puede guardar una relación con la humanidad caída, con la humanidad que le ha dado la espalda y que ha decidido vivir sin Dios. Y desde ese momento que la humanidad ha comenzado a alejarse de Él, desde ese momento todos los caminos del hombre, ¿cuál es la decisión del hombre? El hombre dice, pero pues no necesito ¿a quién? A Dios. Porque el hombre necio en su corazón dice, no hay de Dios. Y el Salmo, Proverbios 14 y Proverbios 16 nos dice, porque para el hombre que vive sin Dios, todos sus caminos o todos los caminos le parecen ¿qué? Rectos. Él cree que está viviendo correctamente. Él cree que está bien vivir sin Dios. Él dice, pero espérame, yo no necesito ser salvo ¿de qué? De nada, yo estoy bien. No te metes conmigo. Tú y tu Dios háganse a un lado, porque yo estoy bien. Si usted puede ir ahí a Proverbios 14, versículo 12, si alguien me acompaña. Esto refiere la Escritura. Dice el versículo 12 del 14, hay camino que al hombre le parece que derecho, pero al final es un camino de muerte. Y 16, 25, si usted da la vuelta solamente a su Biblia, el verso 25 dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su final es camino ¿de qué? De muerte. Proverbios 14 y Proverbios 16. Entonces regreso al punto. A ver, aquí, atentos hermanos. El conocimiento de Dios es la necesidad más grande del ser humano. Voy a volverlo a repetir, como subráyelo. El conocer a Dios es la necesidad más imperiosa, más urgente que tiene el hombre. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es como la plomada, el acero que golpea y nos corrige. ¿Sí? El plomo que cuando algo está doblado, cuando algo se dobla, tiene que estar enderezado. Y entonces cae el plomo y el plomo comienza a enderezarlo. Y eso es lo que hace Dios. Dios permite que el hombre que ha torcido su corazón, Dios rompe lo que el dicho nos dice, que árbol que crece torcido, jamás su tronco, ¿no? Endereza. Pues ¿qué cree? Pues Dios sí. Dios puede de lo torcido, porque nuestra mente estaba torcida, nuestra vida y nuestro corazón estaba torcido. Y Dios, ¿qué hizo, hermanos? Lo enderezó, y lo hizo robusto y fuerte en Él. Es lo que hace Dios. Entonces Dios es la brújula que señala la dirección en la que usted y yo debemos de caminar, y por eso la Escritura, y en el Salmo 119, que nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿no? Dios es la roca sobre la cual usted puede edificar su vida. Dios es la roca que una familia puede ahí sustentarse y fortalecerse. Dios es la roca para usted, para su familia, para esta sociedad, para un país y para el mundo entero. Y tenemos que edificar nuestras vidas en la roca. Porque si no edificamos en la roca, hermanos, entonces llegarán las tormentas y la tempestad y todo será acabado. ¿Sí? Entonces Dios es la roca de nuestra salvación. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Bueno, pues porque todo comienza con Dios. Así de sencillo. Todo comienza con Dios y termina con Dios. La Biblia lo dice de otra manera. Él es el alfa y Él es la omega. El alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última letra. Entonces Él es el alfa, Él es la omega. Dios es el principio de cada cosa.
En filosofía se le llama esto el principio, la causa de todas las cosas. Y Dios entonces es el principio de cada vida. Dios es el principio de cuando usted no tenía vida, cuando usted no era. ¿Sí? Dios nos dio vida en el principio, cuando usted ni siquiera sabía y conocía algo de Dios, y Dios nos hizo nacer, y nos hizo nacer dos veces, ¿o no? Nacer físicamente y nos hizo nacer espiritualmente, nos dio vida cuando estábamos muertos en pecados y en delitos. Dios intervino y de la misma manera que hizo en Adán cuando lo formó del barro, y dice que la escritura que ¿qué? Sopló. Este es el aliento de Dios, y ese aliento es el que da ¿qué? Vida a las cosas. Pero en nuestra vida espiritual Él nos dio su espíritu, y en Él fuimos nosotros ¿qué? Regenerados. ¿Quién realiza la regeneración? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que realiza la perseverancia de los santos? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que también nos da certeza de que esto es, ¿qué, hermanos? La palabra de Dios. Entonces, para los que están casados, ¿quiénes están casados aquí? Bueno, pues somos pocos, ¿no? Quizás el hermano Isaac, un servidor, creo que no somos muchos más, ¿verdad? Pero bueno, a ver, escuche, para nosotros hubo un principio como matrimonio, y en ese principio dice la Escritura que Dios unió a un hombre y a una mujer para que ellos dejaran de ser uno por su lado y sean una sola ¿qué? Carne. Y los hizo una sola carne. En el principio entonces de cada uno de nosotros estuvo. Y si usted tuvo una profesión, allí estuvo Dios, en ese principio. En el principio de su profesión, de su oficio, de su escuela, de su trabajo, de su primer trabajo. ¿Quién estuvo allí en su primer trabajo? Dios. En su primera escuela, cuando lo llevaron a la escuela. En el principio Dios. Y todo, repito, todo comienza ¿con quién? Con Dios. Entonces, en el principio Dios, dice el Génesis 1, creó Dios los cielos y la tierra. Y voy a intentar explicar algo de esta frase. ¿Qué quiere decir? Antes de la creación, Dios era. Antes de que el tiempo comenzara, ¿Dios qué? Dios era. Antes de que existiera el espacio, donde todo este universo se encuentra, lo que llamamos espacio, esto le llamamos espacio, en este espacio. ¿Qué es el espacio? Es algo material que podemos entender. Bueno, a cierta manera, los científicos inclusive ya vacilan en cómo pueden explicar el espacio. Las dos variables incomprensibles, o más bien que no tienen una explicación, es el espacio y el ¿qué? Y el tiempo. Entonces, Dios todo esto lo hizo, y este universo que es tan inmenso, este espacio en el que es reducido este universo, Dios está allí y se encuentra por arriba de eso. Antes de que existiera el universo, Dios existía. Antes de la eternidad y hasta la eternidad, Él es Dios, como lo dicen los Salmos 1 y varios salmos. Entonces, así es como Dios se revela o se muestra en la palabra. Usted puede leer varios salmos donde nos dice que Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y su pueblo dijo que amén, ¿no? Así contesta. Entonces, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y esa sola frase lo establece a Él como ¿qué, hermanos? Como creador. El creador que habla, y cuando Él habla, las cosas ¿qué? Suceden. El creador que llama las cosas que no son, y entonces ahora son. Lo que no era, por su voz se hace, es, ¿sí? Entonces Él es el creador que llama las cosas que no son y les da sentido, y Él las llama como si ya fueran. Y cuando dice que Dios dijo hágase los cuerpos celestes,
¿Existían los cuerpos celestes? Él los llama y Él los crea. Sin que fueran, Él los conoce. ¿Sí? Esto es algo que usted y yo no es fácil de comprender. No es nada sencillo. Entonces, esta frase con la que inicia el libro de Génesis establece a Dios no solamente como Dios, sino que también lo establece como sustentador de todo lo que usted y yo conocemos. Si no hubiera un sustentador, lo que quiero decirles es que el universo hubiera colapsado. ¿Sí? Colapsado. Pero aquí lo podemos ver, esta frase con la que inicia establece a Él como creador y sustentador de todo lo que vemos y existe. El universo es creado y sustentado por Él. Entonces, si Dios creó el universo sin consejo, sin ayuda, porque generalmente cuando usted y yo hacemos algo, como que nos acercamos a alguien, ¿sí o no? Oye, mamá, cuando estaba mamá, mira, voy a hacer esto, me invitaron a esto, voy a hacer tal cosa. O nos acercamos a un amigo, a alguien, y le compartimos y le pedimos algún consejo, ¿no? Oye, ¿qué voy a hacer? O pasó esto, voy a hacer algo. Pero yo le pregunto, hermanos, ¿acaso Dios necesita el consejo de alguien? No. Él no necesitó el consejo ni la ayuda. Eso lo hace a Él dueño y Señor sobre toda la creación. Y si es dueño y Señor sobre todo, entonces a esto usted y yo le llamamos soberanía. Él es soberano. Él decide por sí mismo, no tiene que pedirle consejo absolutamente a nadie, no depende de alguien para alguna autorización, simplemente Él gobierna sobre todo y sobre todos. ¿Sí? Él es soberano. Ahora, Él es dueño del cielo y de la tierra, como dice Deuteronomio 10, 14. A ver, vamos rápidamente, no tengo mucho tiempo para esta introducción. Deuteronomio 10. ¿Ya lo tienen ahí? Verso 14 de Deuteronomio. Dice la palabra: he aquí de Jehová tu Dios, ¿qué son? Son los cielos. ¿Y los cielos de qué? De los cielos. ¿Y qué más? La tierra. ¿Y qué? Todas las cosas que hay en ella. Entonces, hermanos, Él crea y Él es dueño de todo lo que crea. Ese es el Dios creador de todo lo que existe. Es el dueño de todo lo creado. Él es soberano sobre todo. Él tiene autoridad. Él tiene poder para hacer conforme a su voluntad, sin consultar a nadie. De hecho, el Salmo 115, a ver, vamos por favor al Salmo 115, un salmo más. Si usted ahí me sigue, dice, voy a leer parte de este salmo. Bendito, verso 15, 115, 15. Benditos vosotros de Jehová, que hizo ¿qué? Los cielos y la tierra. ¿No? Bendito vosotros Jehová, verso 16. Los cielos son los cielos de ¿quién? De Jehová. Y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Entonces aquí Él es creador. Él nos dice que está en los cielos y Él hace lo que le place sobre lo que Él ha creado. Dios no le rinde cuentas a quién, hermanos, a nadie. Si Dios existía antes de cualquier cosa y nada le dio origen, entonces nosotros esto teológicamente le llamamos Él es eterno. ¿Sí? Y si Dios es eterno, entonces vamos a llegar al punto de nuestra plática, estudio hoy. Él es autoexistente. Subraye esto, es pregunta para todos nosotros. Autoexistente. ¿Esto qué significa? Que Él tiene vida en sí mismo. Él no depende, como tú y como yo. ¿De qué dependemos, hermanos, para vivir? Pues dependemos de la comida. A ver, ¿quién hombre puede vivir sin alimento? Nadie. ¿Depende de qué? Del aire. ¿No? Depende de... Y uno diría, pues de mi mamá, que
¿no? Y muchos dependen de su mamá, de su papá, ¿no? Bueno, pero dependemos de muchas cosas. Somos seres totalmente dependientes, no somos autosuficientes de una forma clara como Dios lo hace. Entonces, nosotros somos muy distintos a Él, porque Él tiene poder en sí mismo para autoexistir. Él tiene la vida, Él no depende de nada. El poder de la vida está en Él, el poder de existir está en Él. Él es el principio y Él es el fin. Entonces, Él no se ve afectado como usted y como yo. ¿De qué, hermanos? ¿Qué nos afecta, hermanos? No, pero sobre todo, ¿qué? El tiempo. ¿O a poco usted es el mismo que hace 20 años? No, ¿verdad? Ahorita usted se ve más guapo, más fuerte, ¿no? Que hace 30 años, que usted era un chamaco de 20 años. ¿Los años pesan o no pesan? Solamente la hermana Socorro no le pasa nada, pero fuera de nosotros, ¿verdad? Los años nos golpean. Entonces, nos vemos afectados por el tiempo. Y Él, como dice la Escritura, Él es el anciano ¿de qué? De años. Él no envejece. Y esa es la razón por la que en 2 de Pedro capítulo 3 nos dice que para Él un día es como ¿qué? Como 1000 años. El salmista afirma esto exactamente. Yo no sé si usted se puede imaginar, y termino con esto, nosotros que siempre andamos tan apurados. ¿Andamos apurados para todos o no? Sí, siempre andamos apurados. Andamos a la carrera, y más en esta ciudad de locura, ¿no? Andamos apurados, deprisa. Y de repente, hermanos, cuando tenemos un problema delante de Dios, oramos a Él y Él y nosotros empezamos a desesperarnos. ¿Y qué le decimos? ¿Dios qué? Pues oye, como que ya te tardaste en responderme. Ya oré por tal cosa y ya oré por tal cosa. Y llevo ya como 20 minutos y no me respondes. ¿No? ¿Entiende? Él no conoce, Él sabe lo que es esperar. Eso no le pasa a Él nada. ¿Sí? Entonces, hermanos, Dios dice, esto es como un segundo para mí. Esto no es nada para mí. Él vive fuera del tiempo. Él no sabe lo que es esperar. Usted y yo esperamos y desesperamos, ¿sí o no? Porque tenemos esto. ¿Qué es esto, hermanos? El tiempo que nos asfixia, ¿sí o no? Que hay que hacer tal cosa, que hay que pagar tal cosa, que hay que ir aquí y que me están esperando hasta tal tiempo. Y si no llego a esa hora, ¿qué pasa? Ya no me atienden. Y que tengo que sacar los análisis, y tengo que hacer tal trámite. Y el último día de este mes, ¿qué tenemos que hacer? La tenencia de los carros. Pero este mes, ¿qué tenemos que hacer? La declaración. ¿Ya declaró usted? Bueno, pues tiene que declarar. Y si una vez yo no hice mi declaración, no la de impuestos, la de patrimonial, y que me llegó la sanción, me tuvieron que amonestar, recibí una amonestación, fue privada, llamaron a mis jefes, me llamaron a una oficina y me dijo mi jefe, el contador Roberto, y me dijo, Max, te amonesto privadamente, aquí con estos testigos, porque no hiciste tu declaración. Le dije, bueno, estoy amonestado ya. Pero ahí tengo mi antecedente de incumplimiento de mi declaración patrimonial. Eso fue como en no me acuerdo si en 2001, 2002. ¿Sí? Porque tenemos que declarar, ¿no? Hay cosas y todo nos apura y nos apremia, ¿sí o no? Que hay que llevar esto y que hay que llevar aquello y si nos cierran y que la tienda van a cerrar y que es el último día, que para la oferta y que el 2x1, todo nos implica y todo tiene tiempo, ¿sí o no? Sí. Todo. Entonces, hermanos, para Dios pasa un año, pasan 2 años, pasan 100 años, pasan 1000 años y no pasa nada. Él es inmutable, Él no cambia con el tiempo. Dios es eterno, es autoexistente, y es entonces lo que hoy trae a título a nuestro estudio. Esto es la seidad de Dios. Cuando Moisés estaba interesado en saber el nombre de Dios,
de que tenía que ir a Egipto. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Moisés, ve a Egipto, ve a mi pueblo? Y Moisés le dijo, oye, pero espérame, pero dime de parte de quién voy, ¿no? Pues es que tengo que decir de parte de quién. En ese tiempo la religión egipcia era politeísta y todos los dioses tenían un ¿qué? Un nombre. Entonces le dijo, pues dame tu nombre. ¿Y cómo le llamó? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Dile que yo soy es el que te manda. Entonces Moisés como que se dio, ¿cómo que yo soy? ¿Por qué me dices eso? Bueno, pues yo de cierta manera le dije, bueno, porque yo siempre soy. Yo no tengo pasado, yo no tengo presente, yo no tengo futuro, yo soy el ser existente. Yo soy el que llamamos en nuestros días y en nuestro estudio, esto es la seidad de Dios, la autoexistencia de Dios, el ser de Dios eterno. ¿Sí? El hecho de que Dios es autoexistente y autosuficiente, de que simplemente Él es. ¿Me explico? Él es. Él existe por sí mismo. Y con esto voy a concluir. Y este Dios del que hoy vamos a estar hablando es el Dios que usted y yo tenemos que postrarnos y rendirle adoración y alabanza. El Ser Supremo. Él es el Ser Supremo. Y como cantamos hace rato, Él es omnipotente, ¿no? Señor Jehová, omnipotente. Vamos a orar a Dios. Señor, enséñanos, Señor, a conocerte más, a adorarte más, a rendirnos más a ti y a postrarnos en adoración a este ser incomprensible para nosotros. Un ser que existe por la eternidad. Tú eres ese Dios y a ti te alabamos y te bendecimos, Padre. Amén.